todas y todos bienvenidos al conversatorio Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, el cual forma parte de las actividades de vida académica de la Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas, coordinadora de la Maestría en Sistema Electoral de la Universidad de Jalapa Digital, y fungiré como coordinadora en este ejercicio. Para hablar de este tema, nos acompañan como invitados la doctora Julia Hernández García, el maestro Gilberto Constituyente Salazar Ceballos y el maestro Josué Cervantes Martínez, quienes son expertos y quienes nos compartirán sus conocimientos y brindarán información muy interesante. Bienvenida, bienvenidos. A continuación, me permitiré leer una síntesis curricular de nuestros invitados. La doctora Julia Hernández García es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Electoral y doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Jalapa y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del año 2000, ha participado en distintas funciones en los ámbitos jurisdiccionales y administrativo electoral, contando en su haber 13 procesos electorales federales y locales, los 4 últimos procesos como consejera electoral del OPLE Veracruz. Como docente, ha impartido, entre otras materias, Derecho Procesal Civil, Derecho Civil, Partidos Políticos, Medios de Impugnación, Proceso Electoral y Derecho Electoral Comparado, partidos políticos, instituciones y procesos electorales. También ha participado como ponente en distintos cursos, conferencias y foros, y ha publicado diversos artículos en materia electoral. Actualmente es catedrática e investigadora en la Universidad de Jalapa y facilitadora en la Universidad Veracruzana. Bienvenida, doctora. Gracias. El maestro Gilberto Constituyente Salazar Ceballos es licenciado en Derecho, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa, estudiante del programa de posgrado Doctorado en Derecho de la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala en materia penal y en la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, asesor en el área de consejería electoral, subdirector de prerrogativas, financiamiento y proyectos en el organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado. Qué bueno que nos acompaña, maestro. El maestro Josué Cervantes Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestrando en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa y está inscrito en el programa de formación permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional, donde anualmente participa en cursos, talleres y diplomados de actualización. Su desempeño profesional se circunscribe sustancialmente a la materia electoral. En 1991 participó como capacitador electoral en el otrora Instituto Federal Electoral, experiencia que favoreció su interés en la materia y que motivó su ingreso en 1994 como vocal secretario en la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del IFE, con cabecera en Misantla, Veracruz. Su desempeño le permitió alcanzar la titularidad como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional en 1998, ocupando el cargo de vocal ejecutivo en las juntas locales ejecutivas del IFE en los estados de Colima, Nayarit y Veracruz, así como del INE en el entonces Distrito Federal y Sinaloa. Actualmente es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz. Ha impartido múltiples conferencias y ha sido integrante en diversos jurados vinculados a la materia electoral. Bienvenido, maestro. Los ejes que se abordarán serán educación cívica y construcción de ciudadanía, para lo cual
Una servidora realizará algunas preguntas detonantes a los expertos con la finalidad de conocer su perspectiva y puntos de vista, los cuales pueden o no ser coincidentes. Además, si quisieran añadir algún comentario a las participaciones, con gusto pueden hacerlo. Pues vamos a comenzar. Realmente tenemos invitados de lujo y nos da muchísimo gusto de verdad que nos acompañen en esta tarde. Vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué es la ciudadanía y cómo debemos concebirla? Y bueno, para ello le pediría al maestro Gilberto que comience, por favor. Muchas gracias, Nubia. Bien, pues es una de esas preguntas, como se dice, del millón, que implica un concepto que utilizamos de manera cotidiana, pero que poco comprendemos en realidad en su contenido. Por ejemplo, en casa es muy común, como por mi formación de abogado, que los sobrinos, mis propios hijos, los vecinos, los hijos de mis vecinos, te pregunten, por ejemplo, qué es derecho. Y a caray, te meten en un lío. Porque dicen por ahí que cuando no eres capaz de explicar con palabras simples algo que se supone que tú manejas, que en realidad no lo entiendes. Y algo así pasa con la ciudadanía. Mucho se dice, sobre todo se da de manera muy intensa en el preámbulo, en el desarrollo de un proceso electoral, la participación ciudadana, derecho ciudadano, pero bueno, ¿qué es la ciudadanía? Podríamos remitirlo a una caracterización de tipo formal, lo que dice el artículo 34 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y podría ser el estatuto de tener ciertas características, entre ellas ser mexicano, mayor de edad, pero en realidad eso no nos resuelve el problema de comprender qué es la ciudadanía. Como yo lo veo, la ciudadanía es una disposición personal para con la comunidad. Implica, sí, el ejercicio de derechos, pero yo no diría en oposición al ejercicio de los derechos obligaciones, sino más bien responsabilidad. Una disposición, insisto, personal para con la comunidad de responsabilidad. Y eso implica tanto la responsabilidad en el ámbito privado como en el público. Esta responsabilidad, desde luego, involucra el conocimiento de los derechos y la exigencia. Y, insisto, el enfrentar las dimensiones de, parece redundante, de responsabilidad, en el sentido de que cuando yo rebaso ciertos límites tengo que responder a la comunidad por esos excesos. Otra dimensión de lo que es la ciudadanía es la cultura de legalidad, y que va muy implícito con esta dimensión de responsabilidad. Es muy importante la cultura de legalidad que no obstante no la practicamos tanto como deberíamos. Ya desde el laberinto de la soledad, Octavio Paz nos caracterizaba o trataba de definir lo que es la mexicanidad, y uno de los rasgos que tristemente nos caracterizan es la ilusión al cumplimiento de la regla. Pareciera que se premia en nuestra sociedad a aquellos vivillos que tienen la disposición de eludir las reglas, ¿no? Por ejemplo, el que se cuela en la fila, el que no tiene que esperar turno, cuando eso es todo lo contrario a lo que deberíamos entender por ciudadanía. Yo haría esas reflexiones de inicio en cuanto a la ciudadanía. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, a veces nosotros como abogados, con esa formación que tenemos, y de repente nos hacen esa pregunta a cualquier persona y realmente sí se complica. Por eso es que quería comenzar con esta primera pregunta para que, bueno, pues las personas que nos están viendo podamos entender más y contextualizar este tema. Muy bien. Quisiera preguntarle a la doctora Julia, ¿cómo se puede valorar la calidad de la ciudadanía? Bueno, para empezar, ¿es posible que se pueda valorar? Bien, en ese sentido y en un concepto más amplio de la ciudadanía, a lo que abono, a lo que comentaba el maestro Gilberto, el ejercicio pleno de la ciudadanía implica también el acceso a otros derechos, no solo los políticos, sino también los sociales, económicos, culturales. Y en ese sentido, la calidad de la ciudadanía se va a medir no solo
por la clásica participación ciudadana el día de la jornada electoral, sino en qué medida la ciudadanía conoce otros derechos, los ejerce, conoce las instituciones que los debe garantizar, reconoce a su vez los derechos de terceros y en esa medida hay un respeto a los mismos, se conduce con valores, como lo señalaba el maestro Gilberto, dentro de su ámbito o de su entorno en el que se desempeña, ¿no? Y en ese sentido, pues las instituciones, tanto electorales, nacionales, locales, con fundaciones, con otras instituciones como el INEGI, por ejemplo, hacen ejercicios en cierta periodicidad, ya sea cada 5 años, cada 6 años, cada 2 años, en el caso del Latinobarómetro, y entonces hacen una encuesta en determinada población, en determinada a nivel país, a nivel continente, y se elaboran ciertas preguntas para preguntar, por ejemplo, si están de acuerdo con un régimen democrático, en donde hay libertades, en donde hay ejercicio de derechos, o en contraposición están de acuerdo con un régimen autoritario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la medida en que el porcentaje de ciudadanía contesta este tipo de cuestionamientos, pues podemos decir si hay o no un cierto nivel de calidad de ciudadanía. Por ejemplo, Veracruz tiene el lugar 30 en una encuesta que se ha promovido y que se hace cada 2 años, y en ese sentido pues vemos que tendríamos que reflexionar qué está pasando, por qué la ciudadanía veracruzana dice que no hay un ejercicio pleno de derechos. Claro. Y como les decía, los derechos o el ejercicio de la ciudadanía implica otra serie de derechos, no solo los políticos, electorales. Muy bien, así es. Entonces, podríamos hablar ya de una cuestión interdisciplinaria, porque desde el momento que usted me está comentando datos estadísticos, pues hablamos de datos duros, ¿no? Y sí es necesario entonces por ahí poder valorar lo que es la ciudadanía. Muchísimas gracias por la respuesta a esta pregunta. Y bueno, yo quisiera preguntar al maestro Josué, ¿por qué debemos participar en los asuntos públicos todos? Participar va muy de la mano, o pudiera pensarse que va muy de la mano, del desarrollo de la ciudadanía, pero es mucho más amplio. Tratando de igual seguir una lógica de dimensiones para poderlo acotar, una primera forma de participar, de la que podríamos referirnos, en términos de democracia instrumental, o meramente procedimental, que es de inicio la designación de nuestras autoridades. Una forma de participar es yendo a votar, esa es la más evidente, hay una serie de requisitos, en fin, pero también siendo funcionario de casilla, representando a algún partido político. En una candidatura es una forma de participar, la observación electoral también es una forma de participar, pero estamos hablando de mecanismos que permiten elegir a nuestras autoridades. Esa es una dimensión. Hay dimensiones más amplias. Otra dimensión sería en el momento de rendición de cuentas. Una vez que tenemos autoridades electas, pues la ciudadanía debiera participar en la toma de ciertas decisiones para la instrumentación de políticas públicas, por ejemplo, algunos programas que interesen a la sociedad, que sean más comunes a todas y a todos. Es otra forma de participar. Ahí tenemos un déficit importante porque no hay una buena cultura cívica, democrática, de que la ciudadanía esté muy echada hacia adelante como para este tipo de exigencias, ¿no? Rendición de cuentas, participación en los programas, construcción de políticas públicas, en fin. Nuestra participación se circunscribe por lo general a la elección de nuestras autoridades. Y decía que no necesariamente se circunscribe solamente a la ciudadanía, porque también la niñez, la juventud debe participar, y hay formas de hacerlo en ejercicios de educación cívica sobre los que el INE tiene una gran cantidad de experiencias. Esas serían como algunas dimensiones que yo me atrevería a acercar un poco a la mesa para ir entrando en diálogo. Claro, pues fíjese que ya con esta respuesta que usted nos acaba de dar, podemos ver que realmente son muchos los sujetos, los actores políticos que participan, o sea, y no solamente se constriñe, como bien lo comentaba la doctora y usted, en el sentido de que el día de la jornada electoral vayamos a ejercer pues el voto, sino que tiene que ser precisamente en el momento en el que distintos agentes participan. Por ejemplo, los observadores electorales
también tienen esa encomienda de registrarse ante la autoridad administrativa, ¿verdad? Así es, efectivamente. Hay una serie de posibilidades para que la ciudadanía, según se sienta en sus propias convicciones, pues pueda expresarse. Esa es una de ellas. A ver, digamos, para cerrarlo en un acercamiento a una posible definición, participar es apropiarse del espacio público, es sacar a las personas de su entorno familiar, desde su núcleo muy personalísimo, llevarlo hacia su comunidad inmediata, llevarlo hacia las decisiones, a las grandes decisiones de Estado. Hay algunas figuras de democracia directa que, por cierto, estamos ensayando ahora en México, a nivel federal al menos, que permiten esta apropiación del espacio público. No hay en la cultura cívica mexicana, desafortunadamente, esta idea de apropiación del espacio público. ¿Qué implica eso? ¿Cómo yo puedo incidir en la toma de decisiones de quienes están gobernando? ¿Qué hacemos? Elegimos a alguien, ya elegí a esa persona, ahora espero que me gobierne bien. Eso es demasiado esperar. Sí, claro, nosotros también como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de ser vigilantes, ¿no? Si ver realmente si están actuando de la manera que deberían, pues porque eso sin duda va a ser muy importante para la próxima elección. Excelente. A mí me llamaba mucho la atención y ahorita que lo mencionaba sobre ese ejercicio, en el momento que nosotros acudimos a votar, me pasa con mi hija, ella va a cumplir 5 años y me dice muy contenta, mamá, fíjate que hoy tuvimos elecciones. ¿Por qué? Porque fue todo este fenómeno en el proceso pasado. Y entonces ella nos veía, que nos acompañó, por supuesto, para ir a votar a mi esposo, a mí, también iba mi pequeñito, ¿no?, de meses, y en ese sentido, ella muy contenta me dijo, mamá, tuvimos un ejercicio en preescolar, y mira, voté, y realmente estaba muy emocionada, y me dijo, mamá, yo era la secretaria, o sea, realmente es un papel que desde pequeñitos podemos observar que les llena muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues me gusta mucho porque nuestra mesa se encuentra compuesta por expertos que han estado y bueno, que se encuentran también en distintas áreas, tanto lo administrativo electoral, INE, lo que es también organismo público local electoral a nivel local y bueno, también el órgano jurisdiccional por aquí se hace presente. Entonces, me gustaría hacer la pregunta siguiente. ¿Cuál es el marco normativo de la educación cívica y la construcción de ciudadanía? Y bueno, quisiera que fuese parte de esta respuesta la doctora Julia. Bien, gracias. Pues de inicio, como decíamos ya, el ser ciudadana al menos de México, pues tiene un marco normativo que está sustentado desde luego en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de ahí nace el derecho también que se sustenta en, desde luego, ya decía también el maestro Gilberto, en la Constitución Política. ¿Quiénes son ciudadanos? Pues quienes tienen 18 años de edad, ¿no? Quien tiene un modo honesto de vivir, y bueno, eso está en controversia, pero bueno, al menos es la ciudadanía que tenemos prescrita. Y desde luego tenemos en ese sentido derechos, tenemos obligaciones o responsabilidades que ejercer, que cumplir. Y respecto a quién o quién tiene la obligación de construir ciudadanía y de abonar a la educación cívica. De inicio, pues están las autoridades electorales, que sean el Instituto Nacional Electoral, los OPLES o los organismos públicos locales electorales, pero también es importante destacar la función o el fin de los partidos políticos, porque creo que en este contexto, si bien digamos que están más vistos como sujetos pasivos, porque a ellos son quienes postulan a los candidatos que elegimos, a las candidaturas que elegimos, a quienes integran los órganos de representación popular, y solamente en esa medida les vemos. Sin embargo, incluso ellos reciben un financiamiento público para actividades específicas y en ese rubro entran las actividades de formación a su militancia, a sus simpatizantes, dirigencias. Y lo que vemos es que no se voltea a ver mucho a los partidos políticos, pero creo que en la medida en que ellos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, debieran ser más activos en esta educación cívica y en la construcción de ciudadanía, porque bueno, luego se vienen situaciones, digamos,
lo vemos o es más público en las elecciones, cuando se anula una elección, cuando hay una responsabilidad o una presunta responsabilidad de las candidaturas electas, de los simpatizantes, de los militantes, la ciudadanía suele preguntar, bueno, ¿y por qué las propias personas que forman parte de un partido están incentivando, motivando, causando este tipo de conductas? ¿Qué pasa? No hay una educación cívica. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, de inicio normativamente de las instituciones electorales, desde luego, pero también creo que los partidos políticos debieran cumplir con ello. La Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el ámbito nacional y en el ámbito local, pues desde luego el Código Electoral y la Constitución Política. Excelente. Doctora, y en ese caso, por ejemplo, bueno, me llama la atención que usted nos habla de los partidos políticos específicamente. En efecto, debiera tener esa tarea, ¿no?, de incentivar, porque además, como usted bien lo comenta como especialista, pues tienen una partida específica para ello. Pero en el caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, ¿de qué manera ellos pueden participar también con esa educación cívica? Bien, pues creo que antes de adquirir la calidad de candidaturas independientes, digamos que son simples ciudadanos y ciudadanas. En esa medida, ¿qué tanto están propiciando o qué tanto tienen ya una formación ciudadana? ¿A quién le debemos la responsabilidad o exigir una formación ciudadana? Pues, por ejemplo, los docentes, los académicos, los investigadores ya tienen una función respecto no solo a la comunidad estudiantil, sino también respecto al entorno en que se desempeñan. Y en ese sentido creo que la construcción de ciudadanía es una tarea conjunta, desde la sociedad, la familia, las instituciones educativas desde luego y desde el Estado, a través de las instituciones para ello previstas, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a exigir o cómo vamos a esperar que una candidatura independiente se comporte o se rija dentro de los cauces? Porque desde que participa, desde que se somete a una convocatoria, está obligado a observar la normativa para ello. Entonces, incluso es objeto también o es sujeto de una sanción si incurre en la infracción de alguna disposición de la normativa, ya sea constitucional o legal, reglamentaria. Entonces, para ello, creo que lo mínimo que se le debería pedir pues es efectivamente el conocimiento de la normativa bajo la cual deben regir su conducta. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, pues esto también nos lleva a otra pregunta. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, entre otros, como derecho de la ciudadanía el votar en las elecciones. En tal sentido, el ejercicio de la ciudadanía se reduce al ejercicio del derecho al voto, y esta pregunta quisiera que me respondiera el maestro Gilberto. Bien, muchas gracias, Nubia. Pues bueno, ya por aquí, en las participaciones de nuestro José, de nuestra Julia, doctora, perdón, ya subyacen los ámbitos de participación, y sin duda, como comentaba el maestro José, una parte formal es la participación en las elecciones, pero más allá, digamos que era la intención de mi primer comentario, es mirar a la ciudadanía desde un enfoque sustancial, de contenidos, de qué hacemos para ser buenos ciudadanos. Y aquí a propósito me gustaría traer a colación, no sé si recuerdan, a finales del 2019 hubo un spot de Cámara de Diputados en el que anunciaron las reformas a la Ley del Seguro Social, a través de las cuales se reconocía el trabajo doméstico de las trabajadoras domésticas a recibir seguridad social. Y era muy emblemático, o a mí me generó mucho impacto el contenido visual y el mensaje de ese spot, porque bueno, se veían trabajadoras domésticas fregando el piso de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, primero solitas, y de repente empezaron a llegar otras mujeres que empatizaban, se solidarizaban, se hincaban, se ponían también a fregar el piso. Llegaban otros ciudadanos que ya los veían, o sea, que ya se habían hecho visibles, se ponían a fregar. Y el mensaje era: fregamos, fregamos, fregamos y lo logramos. Y eso es lo que debería de ser un buen ciudadano. Alguien que conoce su derecho y lo reclama a quien lo tiene que reclamar. Ya lo comentaba la doctora Julia. Ejercemos el voto
y a veces parece que ahí nos entendemos, ya cumplimos como ciudadanos, y bueno, lo comentaba también Josué, es mucho esperar que ellos van a estar motivados per se a cumplir con las promesas de campaña, a en realidad ejercer una representación efectiva para con su base electoral, sea de distrito, municipio, estado. La verdad es que si no los vigilamos, si no estamos sobre de ellos, y sobre todo exigiendo lo que nos prometieron, difícilmente se va a ejercer una representación política responsable y efectiva. En la dimensión en que eso no ocurra, no vamos a tener partidos políticos de calidad, y en la dimensión que no tengamos partidos políticos de calidad, no vamos a tener candidatos de calidad, y mucho menos gobiernos y representaciones de calidad. Los ciudadanos tenemos que meternos, no hay de otra, hay que arremangarse las mangas, aunque no nos gusten per se los partidos políticos, hay que meternos, no hay de otra. No hay, Winston Churchill en alguna ocasión dijo que la democracia era el peor sistema de gobierno que se ha inventado, con excepción de todos los demás. Entonces no tenemos de otra, la única forma de participación de manera institucionalizada, ordenada, es a través de los partidos, pero los ciudadanos nos tenemos que involucrar. Si no nos involucramos, difícilmente vamos a tener una democracia de calidad. Sí, claro, porque además, pues ¿quiénes integran los partidos políticos? Pues los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí es bien importante poder saber esto, y que además me llegaba también a preguntarle al maestro Josué, no solamente tenemos ese derecho político electoral a votar, tenemos otros derechos político-electorales. ¿Nos podría platicar un poquito más al respecto? Sí, bueno, hay un catálogo constitucional que los determina. Yo me centraría en dos figuras muy particulares que vienen ad hoc con el tema del ejercicio de la participación ciudadana propiamente hablando. Recientemente vivimos un ejercicio de consulta popular. La ciudadanía acudió a pronunciarse respecto de una pregunta en particular que se formó por parte del Ejecutivo Federal, calificada pues y reformulada por la Corte, pero ya tuvimos ese tipo de ejercicio. Y ahorita, en estos momentos, estamos en ciernes de lo que podría ser un ejercicio de revocación de mandato, que implica que, de llevarse a cabo, se estaría consultando a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que precisamente el jefe del Ejecutivo Federal continúe o no ejerciendo el cargo. Son ejercicios de democracia directa donde no se dejan ciertas decisiones sustantivas que atañen a la sociedad o a la mayoría de la sociedad para que la tomen quienes son nuestros representantes. Idealmente, en tanto que somos muchas personas, somos no solo ciudadanas y ciudadanos, también quienes no han cumplido los 18 años y que nos vemos afectados por las decisiones políticas, pero no podemos reunirnos como lo hacían en el tiempo de los griegos en el lago de la ciudad para tomar una decisión. Entonces nombramos representantes y esos representantes deciden cómo administrar los recursos públicos, qué legislar, qué no legislar, cómo, en fin. Pero una forma de no dejar que todas las decisiones las tomen estos representantes es precisamente a través de esos ejercicios de participación, de democracia directa. Dos figuras que están en nuestra Constitución y que estamos ensayando ahora en el país y que seguramente iremos perfeccionando sobre la marcha. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, pues creo que sí es importante también, ya lo comentaba un poquito más la doctora Julia, pero me gustaría que precisara más a fondo cuáles son las autoridades, sujetos o entes involucrados en la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Bien, comentábamos en otra pregunta también que normativamente está el Instituto Nacional Electoral, dignamente representado aquí por el maestro Josué. Están los organismos públicos locales electorales, en los que, bueno, como se leyó en la síntesis, pues tuve la oportunidad de integrar, y entonces desde ahí también se trabaja en la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Respecto a las instituciones educativas, tal vez le toca abundar al maestro Josué, pues colaboran activamente con las instituciones electorales para diversos ejercicios, el que está en puerta, la consulta infantil y juvenil, y desde luego otra serie de actividades que podemos abordar más adelante, así como hacía énfasis en los partidos políticos.
Creo que son los sujetos que además la sociedad, la ciudadanía en general, a veces critica mucho el financiamiento que reciben, pero en qué medida cumplen con sus funciones, con las actividades que normativamente debieran difundir, y no solo en proceso electoral. Es cierto, son más visibles. Fuera de un proceso electoral, pues solo vemos tal vez spots, escuchamos spots en radio y televisión, no vemos qué están haciendo en ese inter, y yo creo que ahí es donde, a la par que las instituciones electorales, cuando no hay un proceso, porque es cierto, hay que reconocer que hay un cuestionamiento también a las instituciones electorales, que piensa la ciudadanía que fuera de un proceso electoral no hace nada, y no es así. Tienen una serie de actividades, ya lo decía el maestro Josué, ahorita el Instituto Nacional Electoral, y además se apoyan también con los soples para difundir la organización o la realización de la consulta infantil, pero también a la par están realizando actividades de preparación ante una inminente solicitud de esta revocación de mandato. Lo hicieron ya en su momento con la consulta popular, vimos los resultados, eso es distinto, la autoridad cumple con sus funciones. Si la ciudadanía no se apropia de ese ejercicio de los derechos, pues eso es lo que precisamente para eso se hacen este tipo de conversatorios, para que la ciudadanía sepa que hay derechos que debe ejercer, que tiene la oportunidad de seguir incidiendo no solo con su voto. Entonces creo que es una tarea conjunta, insisto, normativamente son sujetos muy específicos, pero creo que en general la sociedad, la familia, cualquier entorno puede incidir en esta construcción de ciudadanía. Sí, claro. Y bueno, me llama mucho la atención eso que nos comenta, porque en realidad, aunque muchas personas sí están involucradas, pero solamente de verdad el día que salen a votar. Y sobre todo ven, hay un periodo porque obviamente se encuentra regulado, en el que vemos muchos spots de los partidos políticos. También por ahí vemos del INE, de los soples, pero sí vemos muchísimo latente en este periodo de campañas. Pero bueno, esto se encuentra perfectamente regulado, doctora. Así es, el acceso, por ejemplo, a radio y televisión, pues la administra el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos nacionales, locales, a los soples, los propios tribunales también tienen espacios. ¿De qué se trata? Pues de que la ciudadanía conozca, en el caso de las instituciones, pues las atribuciones, las competencias que tienen, y los partidos en su momento, cuando no es un proceso electoral, pues se supone que deben seguir abonando a la difusión desde luego de sus posiciones, de sus ideologías. Durante el proceso, claro, son más presentes, pero bueno, ahí vamos a otro cuestionamiento. ¿Qué nos transmiten también en campaña? Ya sea en radio y televisión, ahora en las redes sociales. ¿Cómo saber o cómo determinar que la información que nos transmiten para interesar al electorado, para que pueda votar y de forma razonada, informada? Bueno, ese es otro tema también sobre el que tendrá que abundarse, porque en esa medida, si no hay un interés por participar el día de la jornada, mucho menos lo hay después, cuando ya están ejerciendo la función. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con una pretendida reforma energética? ¿Quién está informado de si es o no viable este tipo de reforma? Tenemos representantes que hemos elegido para que tomen esa decisión. Sin embargo, pudiera haber sectores que sí son afectados y que no necesariamente van a ser tomados en cuenta para que nuestros representantes voten a favor o en contra. Entonces, lo decía también el maestro Josué, en su momento ya organizaron una consulta popular con resultados pues de un 7%, que dista muchísimo de la participación que hubo en el pasado proceso electoral federal del 60%, 62% en el ámbito local. Entonces, creo que en qué medida podemos todos quienes intervenimos en alguna medida, como institución educativa también, en promover este tipo de ejercicios. ¿Por qué la ciudadanía no se interesó en acudir a votar en la consulta popular? Porque la pregunta, aparte que era muy amplia, pues podría considerarse que no incidía en lo individual de un ciudadano o ciudadana, que no sea del entorno, del contexto, del tema
que está planteado, que es la persecución o la investigación de delitos a funcionarios de otras administraciones que han, pues sí, vulnerado derechos, han afectado, hay víctimas, pero yo creo que solo quienes están en ese contexto son los interesados en participar. A la ciudadanía que no está afectada seguramente no le interesó, pero creo que en esa medida es donde nosotros en este tipo de conversatorios debemos seguir incidiendo. Claro, sí, y ahorita que usted comenta esto, regreso ahorita con el maestro Josué, porque a pesar de este momento que estamos viviendo tan difícil de pandemia, que continúa, seguimos viviendo una situación difícil, realmente sí hubo una participación por parte de la ciudadanía en el proceso electoral pasado. Sí, justamente en los últimos procesos, y particularmente en el que acaba de ocurrir, hubo una gran participación ciudadana. Si estamos hablando de acudir a votar sobre todo, la ciudadanía muy dispuesta a integrar las casillas, los partidos políticos lograron una amplia cobertura con sus representaciones, hubo un número bastante aceptable de observación electoral, en fin. Creo que uno de los factores que propiciaron esta participación es lo que acaba de mencionar la doctora Julia. Cuando la persona se siente involucrada, siente que le afecta, siente que tiene algo que decir. La polarización que se dio en las campañas, ese debate un poco fuerte, ríspido, todavía dentro del margen legal, a veces cercano a trascenderlo, pero dentro del marco legal, lo toma la persona y lo discute en casa, lo discute con las amistades, lo discute en su entorno inmediato, toma alguna postura, va cambiando su percepción dependiendo cómo los argumentos vayan moldeando su forma de pensar, se apropia de la situación y entonces quiere pronunciarse. Y una forma de hacerlo, de hacerse oír, en este caso, pues es acudiendo a votar. Creo que es una de las formas de participación que más mueve. Hay de momento emociones de por medio. El voto está muy estudiado, es una cuestión más emotiva que realmente muy razonada, muy pensada, que debiera combinarse, ¿no? Debiéramos, sí, votar un poco con el corazón, pero también mucho con la cabeza, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar los próximos 3 años? ¿Quién va a administrar los recursos del próximo periodo? En fin, pero bueno, son de los factores que están allí, pero nos quedamos en eso. O sea, nos quedamos en acudir a votar, que ya es bueno, pero nos falta esa segunda vuelta de tuerca de la exigencia, de pedir resultados. Pero un candidato, aunque no haya yo votado por esa persona, si ya se eligió, soy parte del conglomerado y ahora está comprometida esa persona con todas y con todos. Entonces tendrá que responder, y se ofreció poner el puente, como es clásico, ¿no? Pues queremos ver ese puente, ¿no? Y si no está, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las cuentas? No vaya a ser que administrativamente hay un puente, ¿no? Pero en los hechos no está más que el primer pilar, y uno puede darse una vuelta por algunos lugares del país, y si uno ve algunas obras que se empezaron y cuando se construyeron, ¿qué pasó ahí? De veras se quedó a medias administrativamente, ya no preguntamos, ya no cuestionamos. Y hoy en día una herramienta muy poderosa que tiene la ciudadanía para participar en el tema de rendición de cuentas es a través de transparencia, pidiendo información. Quiero saber qué pasó con tal carretera, quiero saber qué pasó con tal obra pública, en fin, cuánto costó, cómo se decidió, por qué se decidió así, había una necesidad de una escuela y había necesidad de un camino, por qué se optó por la escuela y no por el camino, o viceversa. En fin, esas cosas las tiene que sentir suyas la ciudadanía para poder participar. Mientras no tenemos conciencia de esta posibilidad del ejercicio ciudadano, va a ser sumamente difícil. Ya se mencionaban los requisitos constitucionales. Siendo mexicano o mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, tener 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Es la parte formal, ¿no? Y es simple, ¿no? Una discusión interesante sobre qué es el modo honesto de vivir. Por lo pronto habría que decir que la Corte se ha pronunciado porque se presume, ¿no? Entonces, si un tercero quiere demostrar que yo no tengo un modo honesto de vivir, lo tendría que demostrar. Fuera de eso, se presume que así es, ¿no? Pero más allá, eso es eminentemente formalista. Pero una ciudadanía sustantiva sería una ciudadanía que participa, que se involucra, que se inmiscuye, que le interesa.
aparentemente no lo ve la ciudadanía, porque no se traduce en mi bienestar inmediato, porque no se ve en mi bolsillo, porque no se ve en la mejora de mi casa, porque mi trabajo no es precisamente el mejor remunerado, en fin, pero no nos damos cuenta que es parte de, si se exige una mejor política pública en materia de educación, en materia de creación de empleo, de buena toma de decisiones, la reforma energética debe ser, no debe ser, que haya buena información y que se tome una buena decisión. Y si ha de quedar como está o si ha de modificarse, que sea en beneficio de la gran mayoría, de quienes menos tienen, sobre todo si se habla de la posibilidad de tener energías de algún modo u otro limpias o de alguna manera más económicas, pues que se vea reflejado en las posibilidades de bienestar de la ciudadanía. Mientras la ciudadanía no vea ese bienestar, no vea esas posibilidades de mejora, difícilmente se va a involucrar. Lo que va a hacer es refugiarse en su espacio familiar, en su entorno inmediato, que es donde realmente tiene confianza, y tratar de hacerle frente a la vida. Pero, pues bueno, eso no nos permite tener una mejor calidad de ciudadanía, de lo que se hablaba hace un rato, y que el INE ha hecho varios ejercicios para medir la calidad ciudadana. Tengo conmigo lo que es el informe ejecutivo del informe país de la calidad de la ciudadanía en México, lo llevó a cabo el INE, y recientemente con INEGI también se hizo un ejercicio de esta naturaleza, por citar algunos, y sí se puede medir a partir de cuáles son las perspectivas de la ciudadanía en su... si están de acuerdo con la democracia, si están conformes, si en un momento dado, con tal de estar mejor, bajo un formato autoritario, lo preferirían. Es una barbaridad esa, pero es parte de las encuestas que se hacen. ¿Qué tanto confiamos? Este informe país da cuenta de que entre vecinas y vecinos, 7 de cada 10 personas no confían en su vecina, no confían en su vecino. Eso es dramático, eso es lo que hay que trabajar mucho, pero es todo un cambio cultural. Por eso el INE, en su trayectoria, ha migrado de educación cívica a cultura cívica. Es un asunto que tendrá que ser generacional, nos parece. Muchísimas gracias, porque este comentario realmente pues nos da una mayor apertura para poder entender. Y tiene toda la razón. Como cualquier ciudadano, podemos nosotros solicitar a las instituciones información específica, y si no me la da, ok, pues entonces también hay algunos entes diferentes, tanto a nivel federal como a nivel local, que podemos solicitar que les exija que me dé esa información. Sí, pero bueno, necesitamos que nuestra comunidad lo sepa, y es bien importante, y por eso lo traemos a colación. Bueno, pues vamos a continuar con otra pregunta, y nos dice: ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones en la construcción de ciudadanía? Ya platicamos un poquito al respecto, pero bueno, yo quisiera que el maestro Gilberto nos aportara un poquito más acerca de esa responsabilidad que tiene. Bien, primero había que definir qué instituciones. Como bueno, ya se ha comentado aquí, tenemos las instituciones administrativas electorales. A ellas les compete, les corresponde generar las condiciones para que se den, por ejemplo, este tipo de ejercicio. Ya lo comentaba el maestro Josué, con la iniciativa de la Encívica, que se construyó a partir del informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Esa es, digamos, una dimensión, generar condiciones para que haya espacios como este de debate entre ciudadanos, entre pares, sobre los asuntos importantes de la comunidad. Y en esa dimensión, digamos, en círculos concéntricos, de lo más local a lo macro. Otras instituciones que son ahí nuestro talón de Aquiles son los partidos políticos. La Constitución los define como organizaciones de ciudadanos que tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la integración de la representación política del país y permitir su acceso al ejercicio del poder público. Bueno, la verdad es que quienes han intentado, por lo general, hacer vida de partido, resulta muy difícil que tú te afilies como militante, hagas carrera de partido y que eventualmente tu recompensa sea lograr una candidatura. La verdad es que los partidos políticos no funcionan así. Entonces, hay a partir de aspectos normativos internos que parten del derecho al reconocimiento de la autoorganización, el derecho a la autoorganización y a la autorregulación de los partidos, generan diques que no permiten a los ciudadanos participar y hacer vida de partido, crecer en un ejercicio escalafonario para eventualmente ser candidatos. ¿Qué ocurre? Pues precisamente es eso. Hay
limitaciones normativas que no permiten que la ciudadanía se encauce a partir de ahí. ¿Qué nos queda? Buscar otras instituciones, por ejemplo las educativas. Este ejercicio, por ejemplo, que hace la universidad es de mucho valor, precisamente porque permite generar esos diálogos, esa crítica y observar qué es lo que deberían ser los partidos políticos, por ejemplo, qué es lo que no son y qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos para hacerlos funcionar. Tristemente, se podría decir, las instituciones no pueden hacer mucho, pero también felizmente, qué bueno que no puedan hacer mucho, porque si las instituciones se volcaran a enseñarnos a ser ciudadanos, entonces estaríamos en problemas, porque se podría limitar el libre pensamiento. Y la virtud que tiene en la disposición actual de nuestro sistema normativo es ese, o sea, que nos permite a los ciudadanos ejercer la libertad, pero implica, insistía yo en el inicio, ejercerla con responsabilidad. Y ahí es donde entra, yo creo que la institución fundamental para construir ciudadanía, que nos la ponen en un estado latente desde que tenemos, no sé, que somos párvulos, que empezamos a tener conciencia de la vida comunitaria, nos la ponen en un estado de latencia y te dicen, tú vas a ser ciudadano hasta los 18 años. Ah, bueno, y entonces pues como niños te desentiendes, juegas, te desarrollas, vas a la escuela, pero nunca desarrollan en nosotros esa conciencia cívica. Y es bien importante que en las familias adoptemos esa cultura cívica y que desde el seno de la casa empecemos a trabajar sobre valores democráticos. Enseñar a ser responsables en lo personal y en lo comunitario, enseñar a ser solidarios y sobre todo, insisto, el tema de la cultura de legalidad. Creo que es a partir de ahí, como comentaba el maestro Josué, es un cambio cultural en el que tenemos que trabajar, volcar y centrar la atención en la forma en que educamos en la familia y las escuelas de educación básica a los niños. Veo, por ejemplo, que ahora que me toca compartir esa experiencia educativa con mis hijos, que uno está en secundaria, otro en primaria, la contrasto con la experiencia que yo viví, que a mí me tocó la clase, la exposición magistral, el maestro se paraba ahí, recitaba, cachabas lo que podías, y era muy vertical. Ahora los procesos de aprendizaje son más democráticos, son más abiertos, son más en una construcción de diálogo, analizando casos, y eso creo que es un avance muy importante, pero si eso se hace en la escuela, pero en casa somos impositivos, haces esto, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu papá, entonces empezamos a anular ese ejercicio de la libertad, esa capacidad de discernimiento en los niños. Y cuando llega la hora de la verdad, cuando tienen que ejercer el voto, pues la verdad es que ya los inhabilitamos. Entonces es una cuestión que tenemos que ir trabajando como sociedad de manera integral. Sí, yo creo que es un proceso que vamos aprendiendo, porque ahorita que tú nos comentabas esa situación, ya a nivel muy básica, realmente ya hay una reflexión por parte de los niños. O sea, ya ese mecanismo de enseñanza-aprendizaje en el que estábamos acostumbrados a memorizar, y lo cual nos hacía muchísimo daño porque, pues sí, sacábamos muy buenas calificaciones, sacábamos el 10 porque memorizábamos, pero si te preguntaban al día siguiente qué habías aprendido, realmente había una falla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucha razón ese comentario, porque tiene que ver con ese proceso de aprendizaje, pero no solamente es responsabilidad, pues, de los entes educativos. Yo creo que todo debe de comenzar desde nuestro ámbito familiar, y eso, bueno, a quienes corresponde, a nosotros mismos como padres, ¿no? Como cabezas de familia. Bueno, pues vamos entonces a continuar. La verdad es que me gusta mucho la manera en que están abordando, porque bueno, es una comunidad estudiantil quienes nos están viendo de diferentes niveles, y me parece muy pertinente que, ya que estamos en una mesa de especialistas, ustedes se están tomando el tiempo para poder compartir y contextualizar esta parte de educación cívica y construcción de ciudadanía. Bueno, vamos a continuar. Por aquí nos comentaba el maestro esa parte en la que, bueno, que qué padre que no las instituciones tienen tanto esa obligación. Pero yo preguntaría a la doctora Julia, ¿qué actividades se impulsan para abonar la educación cívica y la construcción de ciudadanía? Digamos que nos vamos a pasar del otro lado al comentario del maestro Gilberto. Bien.
Pues en ese sentido le quisiera dar lugar al maestro José también, porque la Encívica y su programa anual de cada año establece una variedad de actividades permanentes y algunas por proceso electoral. En el caso, me gustaría más comentar lo que hace el OPLE, por ejemplo, o ha hecho en este tiempo, desde que, por ejemplo, funciona una comisión para la promoción de la cultura democrática, en la cual también, a partir de los ejes rectores de la Encívica, ellos también diseñaron un programa estatal de educación cívica de 2020 a 2023. Es a la par que se finalice la vigencia de la Encívica. Y para ello, pues se fijan como objetivo establecer o ejecutar diversas actividades según la población que se les interese o se interesan en llegar con esta educación cívica, con esta cultura política. Por ejemplo, hay actividades para la niñez, ya lo decía también el maestro Gilberto, el maestro Josué, y hemos coincidido, y lo comentabas también, maestra, cuando uno va a votar como mamá o en caso con papás, pues a veces los hijos se interesan o los llevamos para que también ellos vean el ejercicio que uno hace el día de la jornada electoral. Y creo que en ese sentido la niñez ha sido una población que creo es bien tratada, bien abordada por, en el caso del organismo público local electoral a través de este programa, porque al día de hoy se aprovechan también las tecnologías, las plataformas. Y en ese sentido, creo que hay un esfuerzo por llegar a esta población de la niñez, también de la juventud. Hay actividades, digamos, ad hoc a cada población. Hay actividades que están dirigidas a la población indígena, a la población también de la diversidad sexual, por ejemplo, y desde luego, pues a la población en general. Las actividades van variando, hay debates, hay concursos de dibujo, hay la integración de un consejo juvenil, de un consejo infantil, por ejemplo. Entiendo que en los tribunales también hay este tipo de actividades para que, digamos, la niñez ensaye, ¿no? Qué es ser un magistrado o magistrada por un día, ¿no? Un tribunal infantil, por ejemplo. También están los diálogos universitarios, hay concursos de debates. Creo que hay mucha creatividad por parte de los OPLES, incluso ellos tienen una organización que cada año se reúnen para llevar, digamos, las mejores actividades que han hecho los 32 OPLES y bueno, comparten experiencias y en esa medida se pueden retroalimentar para ver qué funciona, porque también debemos recordar que al menos en Veracruz son 212 municipios y así como se puede llegar fácilmente en las comunidades urbanas por internet y la población puede explorar la plataforma, pues también hay población que no tiene ese acceso y que también en esa medida es muy importante, por ejemplo, el funcionamiento de los consejos distritales y municipales en proceso electoral, porque durante los procesos electorales también los OPLES se encaminan y se coordinan incluso con los consejos distritales del INE para realizar diversas actividades de promoción del voto, porque ahí lo que interesa desde luego es pues aumentar la participación ciudadana. ¿Y cómo se hace? También con actividades distintas dirigidas a la juventud y a la niñez. Y recuerdo una experiencia cuando tuve la oportunidad de ser consejera, una actividad que era una obra de teatro con Teatro Guiñol, donde los consejos distritales y municipales en su momento lo que hacían era acudir a las instituciones educativas. Bueno, no estábamos en pandemia, ¿verdad? Y entonces a través de del Teatro Guiñol se motivaba a la niñez de la importancia de ir a votar. ¿Y cuál era como la finalidad de esa obra de teatro? Pues desde luego que la niñez se motivara, así como comentabas el ejemplo de tu hija, se motivara y ellos llegaran a casa en el entorno familiar, porque también debemos recordar que ya no es la familia tradicional, ¿no? Dependiendo con quién conviva la niñez, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los tíos, etcétera, pues pudieran transmitir la importancia de que fueran a votar desde la jornada electoral. Entonces, creo que ese tipo de actividades enriquecen mucho y abonan a la construcción de ciudadanía. Y ciudadanía visto desde el ámbito, digamos, más integral y amplio, porque decían ciudadanos pues hasta que tengo 18 años, ¿no? ¿Y cuántos adolescentes, por ejemplo, están esperando cumplir 18 años
pero para tener su credencial, pero para poder hacer otro tipo de actividades, no precisamente para votar, o votar solamente en su primera elección. Y después, además sabemos que la juventud, aunque es la población que dicen eres el presente de México, no es el futuro, es el presente, lo cierto es que la juventud es la menos afecta a participar en la vida pública, y ahí está el Informe País, y sobre el cual también están trabajando, porque después de que obtienen su credencial, votan y no regresan. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento, desafortunadamente, tanto para los partidos como para las instituciones, que no hay una confianza. Es otro elemento sobre el cual se tiene que trabajar desde las instituciones, desde luego, desde los partidos políticos, pero también desde la academia, como lo estamos haciendo ahora. Muy bien, excelente. Y bueno, aprovechando esta pregunta, maestro Josué, que lo tenemos aquí, por aquí nos comentaba la doctora Julia precisamente ese aspecto que sí es una aliada muy importante a la tecnología, pero también existen sectores en los que ustedes como Instituto Nacional Electoral tienen una tarea bien difícil e importante para poder alcanzar pues algunos otros grupos, y estamos hablando de grupos vulnerables. ¿Qué podría usted comentarnos al respecto? ¿Cómo es que ustedes, pues es un reto también poder alcanzar, llevar este tipo de educación cívica a esos diferentes sectores? Sí, claro. Permíteme un preámbulo. Volvemos al punto de la ciudadanía formal. 18 años, modo de nuestro vivir, soy mexicano, ya soy ciudadano y tengo que salir a enfrentar el mundo tomando determinadas decisiones y además trascendentes para la vida del país o de mi entorno inmediato. En fin. Pero no se me formó para hacerlo, como bien se dijo en este momento por el maestro Gilberto, en un formato familiar hoy en día menos autoritario, pero que sigue siendo autoritario, donde manda papá, mamá, hoy en día también manda mamá, que bueno que así sea, pero con una visión muy adultocéntrica. Se hace lo que dice mamá, se hace lo que dice papá. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Y no hay un proceso de diálogo, de explicación, de retroalimentación, de escuchar qué está pensando nuestra niña, nuestro niño, nuestra juventud. Consciente de eso, el INE, desde sus inicios, después de su primera experiencia en 1991, que salió muy bien una elección intermedia, inmediatamente empieza con algunos ejercicios donde busca involucrar a la niñez para formarlo desde más temprana edad, para que no llegue a enfrentarse a su condición de ciudadano sin herramientas o sin armas para poder hacerlo. Y hay ejercicios como un día en el Cabildo, por ejemplo, se elegía un presidente o presidenta municipal infantil y tomaba algunas decisiones del Cabildo, en fin, una suerte de trabajos que ya no voy a repetir, los enunció muy bien la doctora, pero hoy en momentos de pandemia se convirtió en un reto y en un marco de oportunidad estupendo, porque los ejercicios que hacíamos, que solemos hacer, ahorita estamos en un impasse, implicaban ir obviamente donde hay grupos cautivos, básicamente grupo escolar, ¿no? Donde tenemos 20, 30, 40, 50 alumnos, alumnas, y nos permite trabajar con ellos, ¿no? El impacto era pues relativamente reducido. Hay una buena exposición por parte de las autoridades educativas, un buen acompañamiento y ha habido la oportunidad de tener mucho trabajo. Pero motivados por la pandemia empezamos a explorar todas las posibilidades informáticas y hoy en día, como en este evento, pues podemos llegar a cualquier cantidad de personas, ¿no? Tanto en el impacto inmediato como en una disposición, en una nube o en un espacio virtual donde bajo demanda cualquier persona puede estar consultando y viendo cuantas veces quiera un determinado programa, un determinado evento, acto, en fin. Eso nos abrió un amplio margen y hoy en día estamos explorando muchísimo algo que era un reto inicialmente, hoy es un marco de oportunidad importantísimo. No sé, tenemos por ejemplo concursos de debate, tenemos el Parlamento Infantil y Juvenil, y ahorita en ciernes estamos trabajando en eso, va a llevarse a cabo en todo el mes de noviembre lo que es la consulta infantil y juvenil en su novena versión en 2021. La hacemos cada 3 años, en algún momento la hicimos a la par de las jornadas electorales, que es la maravillosa experiencia que nos planteabas personal, que nos planteabas hace un rato. Ahora la separamos de las jornadas porque cada vez se hicieron más complejas, más exigencias para las autoridades electorales, tanto OPLE como INE, teníamos que dedicar más el esfuerzo a la elección,
y para darle atención debida al ejercicio de la consulta, lo separamos. Por eso ahora lo vamos a hacer en noviembre, pero busca incentivar la participación desde la más tierna infancia. Ampliamos nuestro espectro hasta a partir de 5 años. De 5 a 17 años vamos a estar trabajando a partir de unas boletas que tienen una suerte de preguntas acordes a los rangos de edad que están establecidos, y a través de una aplicación informática muy sencilla, con una liga que va a tener el director de cada escuela que desee participar, va a poder acceder. Estamos calculando que si bien nuestra meta es de alrededor de 1.200 escuelas, creo que vamos a superarlo por mucho. Tuvimos una participación en el último ejercicio de poco más de 300,000, alrededor de 350,000 participantes. Hoy estamos hablando de miles, estamos apostando a eso gracias a la informática. Entonces esa herramienta nos permite tener una mayor penetración, un mayor impacto a través de todos estos ejercicios de formación previos, pues precisamente para eso, ¿no? Para ir formando ciudadanía. Claro, toda una preparación. Así es. Muy bien. Y bueno, creo que esta respuesta me da la pauta para poderle preguntar a usted, de acuerdo con la experiencia, toda una experiencia que usted ha tenido en el ámbito administrativo electoral, en la organización de los procesos electorales, ¿cuál ha sido el reto más importante que usted ha tenido como representante en el INE para la educación cívica? Bueno, ha sido, el primer reto, me parece, ha sido romper esquemas incluso personales, porque todos nosotros venimos de una formación educativa, cultural, a partir de lo que recibimos de nuestros padres, y nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Donde había que romper esquemas, ¿no? Yo tendría que decirlo, una familia con un contexto machista, ¿no? Predominio del padre sobre la madre, con ciertos patrones, y entonces romper esos paradigmas fue me parece que algo con lo que había que empezar. Si yo no estoy convencido de las bondades de todos estos cambios culturales, de la participación de la mujer, de la no violencia en contra de la mujer, de no discriminar, de atender a los grupos que están en situación de vulnerabilidad, si no me convenzo de eso, difícilmente voy a poder sensibilizar a las demás personas de la necesidad de hacer este cambio de mentalidad. Me parece que fue lo más difícil. Yo diría, sigo en el proceso tal vez, eventualmente me puedo escuchar a mí mismo haciendo una broma que no debe hacerse, que son de mal gusto, que acaba denostando a una persona, que acaba hiriéndole, y que no nos damos cuenta, o aparentemente no nos damos cuenta, y que hay que romper ese tipo de patrones, alguna especie de roles, estereotipos, en fin, dependiendo de lo que estemos hablando, contra lo que hay que luchar. O sea, hay que luchar contra una forma cultural que teníamos, trascenderla para poder crecer en ese sentido. Y un reto inmediato, pues la pandemia nos trajo estas condiciones de no poder estar trabajando vis a vis con las personas. Hoy en día estamos en este conversatorio, llegamos todos con un cubrebocas, para efectos de hacerlo más visible, pues lo hemos retirado, pero guardamos más o menos alguna distancia, ¿no? Y pues seguramente nos retiraremos cuidando la salud. En fin, eso no nos permitió seguir trabajando físicamente, pero nos abrió, insisto, la oportunidad de hacer en la era digital, y así abarcar un universo muchísimo más amplio de personas, como será seguramente esta vía de hoy en día. Claro que sí, ¿no? Y además, por supuesto, siempre cuidando todos los aspectos ahorita con esta pandemia. Y bueno, estamos aquí en este lugar guardando nuestra sana distancia, y por supuesto todos estamos sanos aquí en este conversatorio. Muy bien, pues entonces vamos a comentar algún otro aspecto que tiene que ver con los retos de la ciudadanía. Quiero volver con esta parte de retos de la ciudadanía. Ahora me voy del otro lado, maestro Gilberto. ¿Cuáles son los retos específicos que usted me podría decir que tiene la ciudadanía? Bien, de entrada, vencer el desánimo. Tratar de encontrar la motivación en recuperar el espacio público para sí mismo, para la comunidad. Yo creo que ese es el mayor reto. Ahora, se dice fácil, pero es complejo, porque la realidad es que tenemos una opinión pública muy débil. En México se lee muy poco. Y paradójicamente, ahora que vivimos en la era de la información, parecemos estar menos informados que antes.
hace, que será 2 procesos electorales, en la reforma del 2006, después de que se rediseñó el modelo de comunicación política, se generó un amplio debate en torno al formato que utilizan los partidos políticos para comunicarse con la ciudadanía. La espotización de la política se llamó, ¿no? Y que todo lo reducían en cápsulas de 20 segundos y parecía que la realidad era eso, ¿no? Esos pequeños mensajes de 20 segundos. Vaya, ahora estamos peor, porque ahora estamos en la etapa de la memetización de la política. Te lo reducen a una imagen, a un meme, y ahí va todo el contenido, toda la propuesta, si se le puede llamar de alguna manera. Y la verdad es que el debate político ha decaído mucho, está prácticamente ausente en la escena política. En las campañas electorales se han ido degradando paulatinamente, lo hemos observado desde la elección del 2000, que los partidos políticos, en el afán de hacerse de una mayor rentabilidad, han recurrido a todo tipo de estrategias de comunicación, que si bien tienen impacto inmediato, poco trascienden en la reflexión, y como comentaba el maestro Josué, terminamos votando por emoción. Las elecciones terminan siendo una suerte de certamen como lo que se vive en un mundial, que hay los hinchas de un equipo, del otro, y pues son nada más echarse porras, pero no hay debate, no hay contenido. Entonces, bueno, el gran reto de la ciudadanía es, insisto, vencer el desánimo, pero sobre todo vencer este tema de las noticias falsas, el tema de la infodemia, y bueno, tratar se deben de buscar los mecanismos para estar mejor informados de los asuntos públicos, interesados en los asuntos públicos, para poder tener elementos de decisión. Si no logramos tener una opinión pública sólida, difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones como ciudadanos. La oferta política, insisto, no va a mejorar en la medida en que el debate no mejore. Y la verdad es que las redes, si bien es cierto, tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, este ejercicio se quede albergado en el espacio del internet y se pueda ser consultado por quien así lo decida en cualquier lugar del país o del mundo, la realidad es que las redes sociales lo que están haciendo es que nos están encapsulando. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver el documental del dilema de las redes sociales, que precisamente habla de esta disposición, que bueno, de repente te sientes acompañado cuando estás en una red social, porque de repente parece que todos opinan igual que tú, pero la verdad es que el algoritmo de las redes te encapsulan y te ponen en esa burbuja, y piensas que de repente desde tu perspectiva tú piensas que todo está bien, y bueno, no hay que hacer nada, que las cosas sigan igual. Entonces, bueno, sí es todo un reto, salir de la caverna, tratar de escarbar, salir, asomarse un poquito más, qué hay más allá de lo evidente, ¿no? Yo creo que ese es el mayor reto, el tema informativo. Muy bien, sí, me parece, y bueno, creo que sí es algo que debemos destacar, porque a raíz de esta pandemia sí estamos viviendo de una u otra manera, pues ese estar encerrado, ¿no? Y bueno, lamentablemente gran parte, digo, no solamente los chicos y las chicas, también nosotros mismos nos estamos pues encerrando en ese mundo digital, del cual me parece que ha sido muy práctico, sí, por supuesto que sí, pero también debemos considerar atender a una nueva normalidad. O sea, necesitamos volver a salir, volver a resurgir, y esa parte me gustó mucho y la destaco, poder continuar, aunque nos encontremos en una situación difícil, necesitamos resurgir, ¿no? Sí. Creo que sí es muy importante. Bueno, no sé si quisiera usted comentar algo al respecto de este tema, doctora. Sí, pues escuché con atención lo que comentó el maestro Gilberto. Creo que el reto de superar pues las vicisitudes que ha implicado la pandemia, ya lo vivimos en este proceso, lo estamos viendo para el siguiente ejercicio, cómo se informa o se desinforma por las redes sociales. O sea, ahora las redes sociales pues son, digamos, la forma o el instrumento más accesible para muchos ciudadanas de saber qué está haciendo desde el presidente de la República hasta el alcalde, la alcaldesa, porque pueden ser grabados en situaciones a veces no tan, digamos, tan viables o tan formales, ¿no? Y pueden ser objeto de una crítica.
pero creo que desafortunadamente se están desaprovechando, digamos, los beneficios que sí tienen las redes sociales. Creo que en la medida en que estos sean, bueno, si hay una crítica también de no se deben regular las redes sociales, ¿no? Es libertad de expresión y demás, o sea, hay opiniones encontradas, pero vemos que, por ejemplo, en la investigación de algunas conductas de violencia política, de denigración, por ejemplo, de difamación, Facebook, por ejemplo, es requerido en su oficina en México pues para retirar ciertos contenidos, para investigar quién es el titular de una cuenta. Entonces vemos que en alguna medida son benéficas, pero creo que coincido en ese sentido con el maestro Gilberto. La ciudadanía debe aprovechar estas redes sociales, pero digamos ver los beneficios que sí tienen, pero también no comprar todo lo que escuchamos y lo que vemos, ¿no? Las fake news, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido es una tarea conjunta nuevamente, ¿no? Utilizar bien las redes sociales, de forma positiva, digamos. Así es, y siempre tenemos que encontrar un equilibrio. O sea, sí es importante en todos los temas siempre también tener un equilibrio al respecto, y me llama mucho la atención esto que acaba de comentar, porque en efecto a veces nos vamos por alguna noticia por ahí y por ahí vemos en los grupos diferentes ahorita con estos chats que tenemos. Y de repente sale por ahí alguien, no, es que realmente corroboraste que esta información es correcta y entonces no lo hice. Yo creo que tenemos que, o sea, por ahí contesta la persona, tenemos que ser muy responsables. No solamente son las instituciones, los entes de gobierno, los entes en diferentes ámbitos, tanto administrativos como jurisdiccionales. Ahorita tocaron un punto bien importante y son también las empresas que tanta responsabilidad tienen, como es el caso quienes están detrás de estas plataformas, ¿no? Y bueno, volviendo a este punto de educación cívica, voy a volver con usted, maestro Josué, este ejercicio muy importante de educación cívica que se ha realizado por parte del Instituto Nacional Electoral ha sido la consulta infantil. Dígame usted, ¿cuál ha sido la experiencia de tener como esos actores importantes a las niñas, a los niños, a los adolescentes? Bueno, el INE, desde un inicio de sus primeras acciones o actividades en materia de educación cívica, ha trabajado mucho con la niñez y con la juventud. Y un ejercicio con mucho éxito es este de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Vamos a su 9ª edición. Uno de los primeros ejercicios fue hacer una elección sobre los valores democráticos. Entonces la niñez podía pronunciarse respecto de cuál era el valor de su preferencia. Hubo un ejercicio que nos dejó mucha experiencia, también muchas críticas, nos permitió mejorar, entre otras cosas porque se sostuvo, con justa razón, que los valores democráticos no se podían votar. O sea, no se puede anteponer uno a otro, son interseccionales, se conjuntan entre sí, y bueno, en función de eso dimos un formato, dejando de hacer elecciones para votar hacia la consulta, hacia preguntas más concretas y que entendemos que serían del interés de la niñez. Entonces, en este ejercicio ha sido muy rico platicar con la frescura de las niños, de los jóvenes, que realmente tienen todo buen ánimo de hacer las cosas bien, de que nuestro planeta esté sano, que nuestro entorno sea seguro. O sea, cuestiones muy elementales, muy básicas, que desafortunadamente estamos perdiendo, o ya hemos perdido algunas batallas en algunos casos. La frescura de esta niñez, ¿dónde se rompe? ¿Dónde se queda atorada? ¿En qué momento cambió el chip y se quedó atrás? Es difícil decirlo y no lo voy a tratar de cuestionar hoy, pero también hay experiencias que nos permiten identificar cómo nos hemos venido educando. Yo recuerdo un ejercicio de estos donde se le pregunta, haciendo un debate, le preguntábamos en un cuestionario al final a la niñez, ¿qué es lo que te parece más importante en el ejercicio del debate que acabas de participar? Y nos decían, tener buena memoria. Entonces, esa es
la mentalidad que le estábamos formando a nuestra niñez, porque así aprendimos nosotros. Ya lo decía muy bien el maestro Gilberto, llegaba un expositor, una expositora, nos recetaba su cátedra, qué bien que lo hacía, quien lo hacía muy bien, pues genial, ¿no? Pero quien a veces solamente leía un libro o lo que sea, bueno, pues lo que pudiéramos abrevar, y entonces sí tendríamos que hacerlo memorístico, ¿no? No había un proceso de reflexión, no había una crítica, la posibilidad de decir, a ver, espérame, esto me parece que está mal, ¿no? O sea, ¿por qué el Sol, por qué la Tierra tiene que girar alrededor del Sol y no al revés o como sea, ¿no? O sea, si no hay estos cuestionamientos no podemos avanzar. Entonces aprendimos que no era una cuestión memorística, sino darle formato de tal manera que hubiera ideas, pensamientos, criterios, formas de pensar, y hacia allá van orientados ahora nuestros ejercicios. Ahora planteamos una serie de entrada de las preguntas. La temática, pues más que las preguntas, la temática, esa en la que vamos a vivir la consulta infantil y juvenil 2021, fue a partir de una muestra de poco más de 8,000 niñas, niños jóvenes, a las quienes se les consultó cuáles eran las temáticas más importantes, si tienen que ver con el bienestar o la salud, tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver con el entorno, en fin. Y a partir de ello un grupo de expertos diseñan las preguntas según el rango de edad, insisto, que se esté trabajando. Entonces, otra crítica que tuvimos fuerte, y ya nos estamos haciendo cargo también, en esa experiencia, es que teníamos una suerte de resultados, ¿no? Números, información vasta, importante, pero ahí se quedaba, ¿no? No había una consecuencia, no había una repercusión. Y entonces en los últimos ejercicios se nos ha dado la posibilidad de compartir esta información con las autoridades involucradas, con las instancias que llamamos aliados estratégicos que trabajan con el INE, con el OPLE, para esos ejercicios, para retroalimentar. Y entonces, a la hora de establecer alguna política pública, tomar alguna decisión, tomen en cuenta lo que se está diciendo y entonces reformulen sus programas. Parte de hacer mucho más democrático el formato escolar tiene que ver, no es la razón, pero tiene que ver con parte de estos ejercicios donde pudimos hacerle notar al sector educativo pues que había que reformular como se, obviamente no fue la razón, ¿no? Hay muchos pensadores, muchas personas que trabajaron en esto y que diseñan nuestras políticas públicas, pero de alguna manera ha incidido el trabajo de la autoridad electoral en este tipo de decisiones. La experiencia es rica, es muy nutritiva, pero hace falta trabajar todavía muchísimo más. Necesitamos que la ciudadanía se sienta beneficiaria de la democracia. Mientras no se sienta de beneficiaria de la democracia, va a sufrir un desencanto y en vez de involucrarse en la toma de las decisiones, en la cosa pública, lo que hace es quedarse en casa. Así es. Fíjese que ahorita que comentaba esto, recordaba porque, bueno, dentro de mi campo laboral, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo electoral, fíjese que tuve la oportunidad en el 2018 de poder estar muy de cerca en instituciones educativas, tanto privadas como de gobierno, en esta parte de la consulta, cuando estaba como asesora en el OPLE aquí en Veracruz. En ese sentido, tuve el contacto, y por eso le preguntaba directamente esta pregunta, tuve el contacto directo con estos niños y el ejercicio de repente no tenían tanta confianza con los propios maestros, sino que nos veían ahí con la camiseta que decía consulta infantil y me decían, maestra, ¿me podría ayudar con esta pregunta, por favor? Claro que sí. Y entonces, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Me llamó mucho la atención, le estoy hablando de la consulta infantil de 2018, me llamó mucho la atención una de las preguntas, porque me dices que no la entiendo, y refería a ¿qué querías? Si fuese una mujer u hombre, la persona que fuese presidente o presidenta en tu país. Y recuerdo muy bien la respuesta de una de las niñas. Le dije, bueno, ¿tú qué quisieras? ¿Que fuera mujer o que fuera hombre? No, maestra, es que no podría ser mujer, me contestó, ¿no? Entonces, sí, realmente mi corazón se rompió por esa parte, ¿no? De pues como mujer, por este género representante. Y entonces le dije, ok, si tú crees entonces que tiene que ser un hombre, adelante, lo marcamos. Y me dijo, sí, maestra. Entonces, sí es bien importante cómo romper con esos estereotipos, ¿verdad? Que traemos desde,
generaciones y ahorita ya vivimos en una época distinta, pero que sí tenemos que ir rompiendo con esos esquemas. Y por otro lado, en otra institución, un niño se me acercaba y me decía, maestra, es que no entiendo una de las preguntas, no recuerdo específicamente quién, pero me refería, no, es que en mi casa quien manda es mi mamá, ¿no? Entonces era una postura totalmente distinta, la percepción que nosotros tenemos y qué responsabilidad, ¿no? Como padres de familia, y es lo que quería abonar. Y preguntar, aprovechando, maestro Josué, ¿cuáles son esos ejes que se van a abordar, los temas en esta nueva consulta que se va a plantear en este año 2021? Bueno, son los derechos de la niñez, Ajá. es el bienestar y es el medio ambiente. Son los ejes temáticos seleccionados por la propia niñez y la propia juventud. Muy bien, es importante poderlo conocer y bueno, aprovechando ahora este espacio, poder saber cuál es la temática. Me gusta mucho esta del medio ambiente, del conocimiento y bueno, pues esa parte de los derechos humanos creo que debemos de seguir construyendo al respecto. Nos encontramos en la recta final de este conversatorio en el que se ha hablado de educación cívica y construcción de ciudadanía. Quisiera preguntarles a nuestra y nuestros invitados, como parte de su conclusión en este ejercicio y por supuesto, desde su perspectiva y perfil propio. La siguiente pregunta es, ¿cómo abonan las instituciones educativas a la educación cívica y a la construcción de ciudadanía? Comenzamos con usted, maestro Gilberto. Bien, pues bueno, creo que hemos gravitado en torno a esta cuestión. Son muy importantes este tipo de ejercicios, el debate abierto, franco y sobre todo abierto, que permite el intercambio de ideas, visibilizar problemas y buscar vías de solución. Creo que eso es el papel fundamental que deben de jugar las instituciones, ya lo platicamos, la construcción de conocimiento a partir de ejercicios democráticos, el análisis de casos, intercambio de opiniones y tratar de encontrar puntos de acuerdo, porque al final de cuentas, cuando egresamos, quienes egresamos en el modelo tradicional de educación, cuando egresamos y nos enfrentamos al mercado laboral, nos dimos cuenta que lo que nos enseñaron en realidad no nos había servido de gran cosa. Cosa distinta a lo que creo que se está haciendo en esta generación, que es precisamente intercambiar ideas, buscar puntos de encuentro y a partir de ahí vías de solución. Muchísimas gracias, gracias. Doctora Julia. Bien, pues creo que en distintos momentos he insistido también en la función que tienen las instituciones educativas y desde luego reconocer a la Universidad de Jalapa en su versión o vicerrectoría digital por la organización de este tipo de conversatorios que sin duda abona a este tema tan importante. Y pues creo que la Universidad de Jalapa se ha distinguido en lo general por siempre ser una aliada de tanto el Instituto Nacional Electoral como del OPLE en diversos ejercicios, y ya lo decía también el maestro Gilberto, el maestro Josué, y el maestro Josué incluso trae ahí unas obras que ha publicado el Instituto Nacional Electoral o antes IFE respecto a, hay uno de ellos, de la maestra Teresa, en donde narra cómo ha sido, digamos, las reformas a la currícula de lo que nuestras generaciones anteriores, nosotros mismos y las actuales, cómo ha evolucionado, digamos, la instrucción cívica, ¿no? El civismo, la educación cívica. Y también lo veo, tengo un hijo de 15 años y me ha tocado, digamos, acompañarle en la educación primaria, qué es lo que les transmiten en los libros de texto gratuito. Y en la secundaria también, que es la educación básica, ¿qué les están transmitiendo? ¿Qué ellos conocen ahora? Ahora ya se habla de igualdad en los textos. A nosotros, desde luego, eso no nos tocó. Y coincido mucho con lo que se ha dicho también, desde la familia, en el esquema que sea, es digamos, el primer contacto, los primeros formadores. A partir de ahí vamos a formar ciudadanos en igualdad. Debemos capacitarlos como padres, madres o la función que tengamos en ese entorno para que nuestros hijos, nuestra niñez, nuestra adolescencia sea realmente una ciudadanía exigente, activa, participativa. Eso es lo que se requiere. Y en las instituciones educativas, desde luego, pues desde el esquema de cómo se toman las decisiones, la apertura que, por ejemplo, tiene el rector,
el doctor Carlos García, que propicia muchas actividades y de diversas que abonan a la construcción de ciudadanía, el cómo se escucha al alumnado, lo que decía también, o sea, ya no es la típica que a nosotros nos tocó la cátedra vertical, ¿no? Ahora es horizontal. Se trata de propiciar un pensamiento crítico que cuestione, que así como cuestione a quienes estamos al frente, o bueno, ahora facilitadores, ¿no? Ya en esta modalidad también, en la medida en que se abra, ¿no? esta posibilidad, creo que podremos abonar como institución a que la juventud, la niñez, y por qué no romper estereotipos, ¿no? Lo que decía el maestro Josué, para quienes ya no somos tan jóvenes, pero tampoco creo que en esa medida debemos, más bien debemos facilitar este cambio, seguir abonando. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a cerrar con usted, maestro Josué. ¿Usted podría comentarnos cómo abonan las instituciones educativas a la educación cívica y a la construcción de ciudadanía? Creo que una forma de hacerlo, la principal forma de hacerlo, diría yo, es manteniéndolo vigente en los programas de cada quien. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Veracruz, las autoridades electorales, CONAFE, CIPINAS, una serie, la Universidad de Jalapa, la Universidad Veracruzana, una serie de actores, de instituciones que en sus programas deben mantener vigentes la idea de la formación ciudadana. Aunque parezca una obviedad, pero fíjense bien, la doctora Julia hace un rato nos ilustraba respecto de la función del INE en materia de educación cívica, incluso con cierta función medio rectora, ¿no? Sin embargo, no está en la Constitución. Un acierto del constituyente, en la última reforma, estamos hablando de 2014, fue dejar la educación cívica en manos de los OPLES. Eso me parece que está muy bien. Cada entidad, cada región tiene sus propias particularidades y bueno, se va construyendo a partir del entorno. Pero formalmente le quitó la educación cívica al INE. O sea, constitucionalmente el INE ya no tiene la educación cívica, la tienen los OPLES. Se recupera en la ley reglamentaria la educación cívica, pero para procesos electorales. Y sin embargo, el INE no ha abandonado en lo absoluto y en ningún momento su idea de construcción ciudadana, porque además es la solución real a toda la problemática a la que nos estamos enfrentando. Esta subcultura de hacer la trampa, que se menciona, cómo le doy la vuelta a la ley, ¿no? La apatía, que también se mencionaba de la ciudadanía de no involucrarse, todos estos fenómenos pues son producto de que si bien tenemos reglas que hacen que las elecciones sean certeras, no están acompañadas de una buena educación cívica. Y ese es el gran reto, el gran problema. Por ello, si tuviéramos una buena ciudadanía, seguramente no tendríamos tantos candados, las elecciones no serían tan caras, no harían trampa algunos actores políticos, no hay que generalizar, hay gente muy honesta y hay que reconocerlo, pero hay quien sabemos que hace trampa y está documentado, ¿no? Ahí están las resoluciones de los tribunales para no ir más lejos, ¿no? En fin, todo esto es un asunto de educación cívica. Una mejor educación cívica va a ser un aparato de Estado en todos los sentidos mucho más delgado y mucho menos oneroso. Y todos esos recursos se pueden trasladar a beneficio de la colectividad. Es la gran solución, la verdadera solución. Las reformas nos permiten ir mejorando nuestros procedimientos. Está bien que haya reformas, qué bueno que tenemos ese tipo de procedimientos, pero no es la solución, es, digamos, una solución temporal. Pero la forma real de resolver nuestra problemática es que la ciudadanía se apropie del espacio público. Coincido plenamente con este comentario con el que usted está cerrando, porque efectivamente, si bien es cierto, después de cada proceso electoral, siempre vamos a encontrar reformas. ¿Por qué? Porque los propios actores políticos le dan la vuelta y en el siguiente proceso electoral ellos buscan la manera. Y creo que si nosotros, como entes responsables, como ciudadanos, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, desde cualquier trinchera, tenemos la obligación de poder cumplir y acceder a una educación cívica y construcción de ciudadanía. Han sido muy interesantes los comentarios y reflexiones que nuestra y nuestros invitados nos han compartido.
mismas que nos abren un panorama para entender lo que es la educación cívica y cómo se construye la ciudadanía, lo cual sin duda es un gran reto. Muchas gracias por regalarnos su valioso tiempo y acompañarnos en esta tarde, de verdad. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, quienes han seguido esta transmisión a través de nuestras diversas plataformas, Facebook Live, YouTube y el blog de nuestra Universidad de Jalapa Digital. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y ha sido un placer moderar este conversatorio. Saber para trascender.